Nunca había tenido miedo a volar. De hecho, los helicópteros se habían convertido en una especie de consuelo extraño, un símbolo de mi éxito, del poder que había conseguido con esfuerzo. Aquel día, el cielo estaba despejado, el viento en calma, pero algo dentro de mí gritaba que algo no encajaba. Mi hermana, Carmen, estaba callada a mi lado, demasiado callada. Ella siempre llenaba los silencios con comentarios, quejas o planes. Pero esa mañana, solo estaban sus dedos golpeando nerviosamente y esa sonrisa tensa y falsa que ponía cuando ocultaba algo. Cuando despegamos, mi marido Miguel me ofreció su mano y sonrió como siempre lo hacía, distante, pulido, perfecto. La tomé con dudas. No me había tocado en días. El ruido de las aspas del helicóptero era ensordecedor, pero mis pensamientos eran más fuertes. La fusión de nuestras empresas, los papeles del seguro que no había firmado pero en los que él insistía, el viaje inesperado para celebrar nuestro aniversario. Intenté ignorar la inquietud. Miré hacia el mar Mediterráneo debajo de nosotros, interminable y frío, sin saber que en segundos se acercaría a mí a una velocidad mortal. Entonces sucedió. Carmen se inclinó y susurró, apenas audible sobre el rugido. Siempre lo arruinaste todo. Y antes de que pudiera procesar las palabras, sentí sus manos en mi pecho, duras, definitivas. El mundo dio vueltas. El aire se tragó mi grito. Mientras caía, vi a Miguel observando desde la puerta, inmóvil, sin pánico, sin incredulidad, solo una calma aceptación. Lo habían planeado, y yo iba a morir. El impacto con el agua fue como chocar contra el hormigón. El dolor explotó en mis costillas y piernas, y todo se volvió negro por un momento. Pero el instinto se activó. No sé cómo llegué a la superficie, medio inconsciente, con los miembros pesados por el shock, pero lo hice. La corriente era fuerte, arrastrándome, girándome como un juguete. Jadeé buscando aire, tosiendo violentamente, la sal quemando mi garganta. De alguna manera, seguí moviéndome. Por un milagro que aún no entiendo completamente, un barco pesquero me encontró 2 horas después, apenas viva, aferrada a un trozo de escombro flotante. El pescador, un hombre mayor de Valencia llamado Esteban, no podía creer lo que veía en sus ojos cuando me recogieron. «Dios mío, mujer, ¿de dónde has salido tú?», exclamó mientras me subían a bordo con manos temblorosas pero firmes. Me envolvieron en mantas, me dieron caldo caliente y llamaron pidiendo ayuda. Cuando la guardia costera llegó, apenas estaba consciente, murmurando fragmentos de nombres y traición. En el hospital de Barcelona, guardé silencio. Les di un nombre falso, Sofía Martínez. No confiaba en nadie. No podía estar segura de quién estaba involucrado. Si la noticia de mi supervivencia llegaba a Carmen y Miguel, podrían intentarlo de nuevo. Mis lesiones eran graves. Costillas rotas, una clavícula fracturada y un corte profundo en el muslo. Pero había sobrevivido a algo que debía acabar conmigo. Y ahora sabía, con una certeza helada, no iba a dejar que ganaran. Durante 2 semanas, me recuperé bajo la atenta mirada de una enfermera llamada Lucía, que sospechaba que algo no cuadraba en mi historia de accidente de navegación, pero respetaba mi silencio. «Cuando estés lista para hablar, aquí estaré», me dijo una tarde mientras cambiaba mis vendajes. Su amabilidad casi me hizo romper, casi me hizo confiar, pero no podía, no todavía. Por las noches, cuando el dolor me mantenía despierta, repasaba mentalmente cada detalle. La empresa de tecnología que había fundado en un pequeño piso de Barcelona hacía 10 años, Galatec, ahora valorada en millones. Como conocí a Miguel en una conferencia en Madrid, su encanto, su aparente admiración por mi trabajo, la llegada de Carmen a la empresa 3 años después, por mi insistencia, porque creía que la familia era lo primero. Qué ingenua había sido. Recordaba las pequeñas señales que había ignorado, documentos que desaparecían de mi escritorio, reuniones reprogramadas sin mi conocimiento, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en una habitación, la forma en que Carmen y Miguel comenzaron a trabajar hasta tarde juntos, justificando que preparaban la expansión a Latinoamérica, las misteriosas llamadas telefónicas, las sonrisas compartidas. No era solo una traición empresarial, era personal en todos los sentidos.
El día que me dieron el alta, me miré en el espejo del baño del hospital. Mi cara estaba más delgada, con ojeras profundas y una nueva cicatriz que cruzaba mi ceja izquierda, pero mis ojos tenían un fuego que nunca antes había visto. «Te llamas Ana Vega», me dije a mí misma, «y estás viva». Con la ayuda de Lucía, que finalmente se había convertido en mi única confidente, me trasladé a un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona. Ella no sabía toda la historia, pero sabía lo suficiente, que alguien había intentado matarme y que necesitaba desaparecer. Me proporcionó medicamentos, contactos médicos discretos para continuar mi recuperación, y lo más importante, su silencio. «Ten cuidado, Ana», me dijo al despedirse. «Y recuerda que no todas las personas son como las que te hicieron esto». Sus palabras me acompañaron mientras cerraba la puerta de mi nuevo refugio temporal, un lugar desde donde comenzaría a planear no solo mi supervivencia, sino mi regreso. Una vez dada de alta, desaparecí. Usé dinero en efectivo de un fondo de emergencia que había mantenido oculto incluso de Miguel. Me movía entre pequeños hoteles y nombres prestados, siempre atenta a las noticias, esperando ver mi rostro en las esquelas. Nada apareció. No me habían reportado como muerta, al menos no públicamente. Eso significaba que lo estaban ocultando, cobrando silenciosamente el seguro, tomando silenciosamente el control de la empresa que había construido desde cero. Encontré un apartamento seguro en un barrio obrero de Valencia y teñí mi pelo de rubio a castaño oscuro. Cada movimiento tenía que ser calculado. Estudié los nuevos comunicados de prensa de la empresa, leí cada entrevista que Carmen concedía y observé cómo Miguel asumía el papel de Cío con un encanto afligido que me daba ganas de gritar. Decían que yo había desaparecido durante un retiro privado, que había caído al mar durante un trágico accidente. Nadie lo cuestionaba. Se habían asegurado de eso. Ana Vega, destacada empresaria tecnológica, continúa desaparecida tras accidente marítimo. Rezaba un pequeño artículo en la sección de economía del País. La foto que usaron era de 3 años atrás, cuando inauguramos las oficinas de Madrid. A su lado, una más reciente de Miguel con gesto compungido. Miguel Herrera asume el liderazgo de Galatec en este difícil momento. Ni una mención a Carmen, que seguramente estaría moviendo todos los hilos desde las sombras. La verdadera preparación fue interna. Entrené mi cuerpo para recuperarse de las lesiones, lenta, pero implacablemente. Cada vez que el dolor surgía, visualizaba el rostro de Carmen, su voz goteando resentimiento. Visualizaba los ojos de Miguel mientras me dejaba caer. Esa rabia era combustible. Comencé a contactar aliados, cuidadosa y discretamente. Personas que todavía creían en mí. Personas a las que aún no habían corrompido. Javier Mendoza, mi antiguo jefe de seguridad informática, fue el primero. Lo contacté desde un cibercafé, usando un correo encriptado que habíamos establecido años atrás para emergencias. Su respuesta fue inmediata. «Estaba esperando tu señal. Dime qué necesitas». Javier había sido despedido 2 semanas después de mi accidente, sin explicación. Él sabía que algo no cuadraba. «Necesito ojos dentro», le escribí, «y necesito pruebas de lo que están haciendo con mis acciones». Durante las siguientes semanas, Javier se convirtió en mi conexión con el mundo que me habían arrebatado. Me contó cómo Carmen había reorganizado todo el departamento de innovación, despidiendo a las personas que me eran leales. Cómo Miguel había cancelado 3 de los proyectos sociales que yo había impulsado, considerándolos poco rentables. Cómo juntos estaban negociando la venta de la división de software educativo a una multinacional norteamericana, precisamente la parte de la empresa que yo más valoraba. «Han modificado tu testamento», me dijo Javier en una de nuestras reuniones clandestinas en un café de la plaza del ayuntamiento. «Tengo un contacto en la notaría. Alguien falsificó tu firma hace meses, mucho antes del incidente. Todo estaba planeado desde hace tiempo». La rabia me consumía, pero sabía que necesitaba canalizarla estratégicamente. No estaba volviendo por venganza. Estaba volviendo para recuperar lo que era mío. También contacté a Pilar Sánchez, mi antigua asistente personal, quien siempre había sido más amiga que empleada. Al principio no creyó que fuera yo. Tuve que recordarle aquel viaje a Sevilla donde ambas nos perdimos y terminamos cenando tapas a la 1 de la madrugada con un grupo de flamencos. «Ana, ¿eres realmente tú?», susurró por teléfono, incrédula.
Cuando nos encontramos en un parque alejado del centro, rompió a llorar. Sabía que algo terrible había pasado. Miguel cambió las cerraduras de tu oficina el mismo día que anunciaron tu desaparición. El mismo día. Pilar tenía acceso a la agenda de Carmen. Me reveló que mi hermana y mi marido planeaban anunciar su compromiso 3 meses después de declararme oficialmente muerta. Es repugnante, dijo con los puños apretados. Todos en la oficina lo saben, pero nadie se atreve a decir nada. Han creado un ambiente de miedo. Mientras tanto, seguí fortaleciendo mi cuerpo. Contraté a un exmilitar llamado Rodrigo para que me entrenara en defensa personal. Al principio se mostró escéptico. No estás en condiciones físicas, me dijo francamente. Pero cuando le conté una versión editada de mi historia, suficiente para que entendiera lo que estaba en juego sin revelar mi identidad real, su actitud cambió. Entonces tenemos que trabajar duro, concluyó. Y trabajamos duro. 3 horas diarias, 6 días a la semana. Aprendí a caer, a levantarme, a luchar incluso cuando el dolor de mis antiguas heridas regresaba. Aprendí a usar mi tamaño menor como ventaja, a encontrar puntos débiles, a mantener la calma cuando todo en mí quería gritar. No se trata de fuerza bruta, me decía Rodrigo. Se trata de determinación, y tú tienes más que suficiente. Por las noches, cuando el agotamiento físico debería haberme hecho dormir, planeaba. Gracias a la información de Javier y Pilar, pude mapear exactamente cómo Carmen y Miguel habían reestructurado la empresa, quién era leal a ellos y quién podría ser persuadido para apoyarme. También analicé las finanzas. Estaban desviando fondos, preparándose para un gran movimiento. Van a vender la patente del sistema de encriptación a Global Tech, me informó Javier una tarde lluviosa. Es la joya de la corona. Con eso, habrán extraído el verdadero valor de la empresa y podrán dejarla caer. El sistema de encriptación era mi creación, el producto que había puesto a Galatech en el mapa internacional. Lo había desarrollado durante años, perfeccionándolo noche tras noche. Era más que propiedad intelectual. Era mi legado. Contacté discretamente con Laura Vázquez, una periodista de investigación con quien había colaborado en el pasado en reportajes sobre ética empresarial. No le revelé mi identidad, solo le di pistas sobre posibles irregularidades en Galatech tras la desaparición de su fundadora. Laura era como un perro con un hueso cuando olía corrupción. Sabía que no dejaría el tema. Mientras el círculo de personas que conocían mi supervivencia crecía cuidadosamente, también crecía mi resolución. Cada día me sentía más fuerte, más enfocada. La mujer que había caído al mar Mediterráneo 4 meses atrás ya no existía. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien que entendía que la confianza era un lujo y que la familia podía ser la mayor amenaza. «¿Estás lista?», me dijo Rodrigo después de una sesión particularmente intensa, donde logré derribarlo por primera vez. No se refería solo a mi condición física. Estaba lista para salir de las sombras, para enfrentar a quienes me habían traicionado, para tomar de vuelta lo que me pertenecía. 6 semanas más tarde, entré en mi propio funeral. Habían organizado un homenaje privado glamoroso, elegante, curado, lleno de lágrimas falsas. Era exactamente lo que Carmen habría diseñado. Me quedé en la parte de atrás, vestida de negro, con los ojos sombreados por un sombrero de ala ancha. Nadie me notó. Estaban demasiado ocupados mirando el escenario, donde Miguel estaba dando un emotivo discurso. El evento se celebraba en el Hotel Ritz de Madrid, en el mismo salón donde habíamos presentado nuestra primera gran innovación tecnológica 5 años atrás. La ironía no me pasó desapercibida. Miguel había elegido deliberadamente un lugar significativo para nuestra historia, solo para reescribirla sin mí. El salón estaba decorado con rosas blancas, mis supuestas favoritas, aunque siempre había preferido los girasoles, y grandes fotografías mías en las que apenas me reconocía. En todas aparecía perfectamente arreglada, sonriendo profesionalmente, la imagen de una ejecutiva exitosa. Ninguna mostraba a la verdadera Ana. Miguel hablaba de amor, de pérdida, de tragedia. Su voz nunca se quebró. Era practicada, perfecta. Ana era mi norte, mi inspiración, decía con una mano en el corazón. Perderla ha sido como perder una parte de mi alma. El público asentía conmovido, mientras yo apretaba los puños bajo mis guantes negros, resistiendo el impulso de gritar.
Carmen tomó el escenario después. Llevaba puesto el collar de perlas de mi madre, el que juraba que odiaba. Es demasiado tradicional, solía decir. Demasiado conservador. Ahora lo lucía como si le perteneciera, como si siempre hubiera sido suyo. Su discurso fue más corto, más frío. Agradeció a los invitados. Habló de seguir adelante, de honrar mi visión a través de su liderazgo. Los observé con una quietud que nunca antes había sentido. Estas personas me habían dado por muerta. Me habían enterrado en palabras y papeles. Pero yo estaba de pie, respirando, viéndolos mentir descaradamente. Entre el público reconocí rostros familiares, inversores, socios comerciales, algunos empleados de confianza, o al menos, personas que yo había considerado de confianza. La mayoría parecía genuinamente afligida. Otros, especialmente el nuevo círculo íntimo de Carmen, tenían esa mirada de calculada tristeza que no llegaba a sus ojos. ¿Cuántos de ellos sabían la verdad? ¿Cuántos eran cómplices? En la primera fila estaba don Francisco Vega, mi padre. A sus 75 años. Parecía haber envejecido una década en estos meses. Su rostro estaba demacrado, sus hombros caídos. A diferencia de los demás, su dolor era auténtico. Siempre habíamos estado unidos, especialmente después de la muerte de mi madre. Ver su sufrimiento fue lo más difícil. Por un momento, casi abandoné mi plan. Casi corrí hacia él para decirle que estaba viva. Pero no podía. No todavía. Si revelaba mi presencia prematuramente, Carmen y Miguel podrían escapar. Desaparecer con todo lo que había construido. Esperé hasta que la sala se llenó de susurros y el tintineo de copas. Entonces caminé hacia adelante. No hablé. No grité. Simplemente di un paso hacia la luz. Por un segundo, la habitación no entendió. Luego cayó el silencio. Algunos jadeos. Una mujer dejó caer su copa de vino. Carmen se giró. Su rostro se drenó de color. Y Miguel retrocedió como si yo fuera realmente un fantasma. Lo miré a los ojos y dije lo único que importaba. Sobreviví. El caos fue inmediato. Carmen dejó escapar un grito ahogado, aferrándose al podio para no caer. Miguel, siempre el actor, intentó mantener la compostura, pero el sudor brotaba de su frente. «Ana», susurró, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Esto es un milagro». La seguridad se acercó rápidamente, pero yo ya había contactado a mi abogado, Martín Ríos, quien entró justo detrás de mí. Y lo más importante, la prensa había sido alertada. Los fotógrafos y periodistas invadieron el salón antes de que pudieran cerrar las puertas, capturando el momento exacto en que regresé de entre los muertos. Mi padre se abrió paso entre la multitud, temblando. Cuando llegó a mí, sus ojos recorrieron mi rostro, buscando confirmación de que realmente era yo. «Ana, mi pequeña», murmuró con voz quebrada. «Soy yo, papá», respondí, tomando sus manos. «He vuelto». Se derrumbó en mis brazos, sollozando. A nuestro alrededor, el caos continuaba. Carmen intentaba escapar por una puerta lateral, pero 2 de los guardias de seguridad que Javier había contactado previamente la bloquearon discretamente. Miguel, en cambio, optó por la ofensiva. «Ana, gracias a Dios estás viva», exclamó, acercándose con los brazos abiertos como si quisiera abrazarme. «Hemos estado buscándote desesperadamente. ¿Dónde has estado? ¿Qué te pasó?» Di un paso atrás, manteniendo la distancia. «Sabes exactamente lo que pasó, Miguel», dije, mi voz clara y firme. «Tú y Carmen intentasteis matarme». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se dirigieron a Miguel, cuya sonrisa falsa comenzó a desmoronarse lentamente. «Está confundida», intervino Carmen, recuperando algo de compostura. «Ha sufrido un trauma. Obviamente no sabe lo que dice». Martín Ríos se adelantó entonces. «Señoras y señores, mi cliente, Ana Vega, ha sobrevivido a un intento de asesinato premeditado. Tenemos documentación que demuestra la conspiración entre Carmen Vega y Miguel Herrera para eliminarla y tomar el control de Galatec, incluyendo pólizas de seguro falsificadas y transferencias bancarias sospechosas». Los flashes de las cámaras se dispararon como relámpagos.
Los periodistas se apresuraron a tomar notas. Miguel y Carmen intercambiaron una mirada que lo decía todo. Estaban atrapados. «Esto es ridículo», espetó Carmen, su voz aguda por el pánico. «Ana siempre ha sido inestable. Probablemente organizó todo esto para llamar la atención». Mi padre, que había permanecido en silencio, se volvió lentamente hacia su hija menor. La expresión de su rostro era de puro horror. «Carmen, ¿es verdad esto?», preguntó con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, Laura Vázquez, la periodista de investigación que había contactado semanas atrás, se abrió paso entre la multitud. «Tengo aquí los documentos originales del testamento de la señora Vega», anunció, «y pruebas forenses de que la firma en la versión más reciente es una falsificación. También tengo registros de transferencias millonarias a cuentas en las Islas Caimán, a nombre de ambos acusados, realizadas días después de la supuesta muerte de Ana Vega». Miguel dio un paso al frente, su fachada completamente desmoronada. «Ana, podemos hablar de esto en privado», dijo, casi suplicante. «Ha habido un terrible malentendido». «No hay nada que hablar», respondí, manteniendo la compostura que había practicado durante meses. «Todo está documentado. Las investigaciones comenzarán mañana. Tanto la policía como la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya han sido informadas». Carmen, siempre la más impulsiva de los dos, intentó una última jugada desesperada. «Fue idea suya», gritó, señalando a Miguel. «Él lo planeó todo. Yo solo seguí sus instrucciones». La traición final, pensé. Tan predecible. Miguel se quedó boquiabierto, incapaz de creer que Carmen lo hubiera traicionado tan rápidamente. «Eso no es cierto», balbuceó. «Carmen fue quien sugirió el accidente. Ella fue quien te empujó». Mientras se acusaban mutuamente, los guardias de seguridad finalmente intervinieron, escoltándolos fuera del salón, mientras los periodistas seguían disparando preguntas y los fotógrafos inmortalizaban su caída en desgracia. En medio del tumulto, me mantuve serena. Había imaginado este momento durante meses, reproduciéndolo en mi mente una y otra vez. La realidad era más caótica, más cruda, pero también más satisfactoria de lo que había anticipado. «Vamos, papá», dije suavemente, tomando el brazo de mi padre. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras salíamos juntos del salón, sentí las miradas de todos sobre nosotros. La mujer que había caído del cielo y había elegido levantarse de nuevo. La mujer que se negó a permanecer enterrada en mentiras. Las siguientes horas transcurrieron como un torbellino. La noticia de mi regreso se propagó como fuego por toda España. «Empresaria tecnológica resurge de entre los muertos», titulaba El Mundo. «Ana Vega acusa a su hermana y esposo de intento de asesinato», anunciaba La Vanguardia. En cuestión de minutos, me había convertido en la noticia del año. Los hashtags Ana Vega y tal la sobreviviente se volvieron tendencia en todas las redes sociales. Martín había reservado una suite en el Hotel Palace, cerca del Ritz, pero lo suficientemente discreto como para mantener a raya a los periodistas más insistentes. Mi padre estaba conmigo, aún procesando todo lo sucedido. Su rostro reflejaba una mezcla de alegría por mi supervivencia y profunda tristeza por la traición de Carmen. «Nunca imaginé que tu hermana pudiera...». «No puedo ni decirlo», murmuró, mirando por la ventana hacia el paseo del Prado iluminado. «¿Cómo no me di cuenta? Debí haber visto las señales». «No había señales para ti, papá», le aseguré, apretando su mano. Carmen y Miguel fueron muy cuidadosos. Incluso yo, que estaba allí todos los días, no vi lo que planeaban hasta que fue demasiado tarde. Javier entró en la habitación con su laptop. «Las acciones de Galatec han caído un 15% en las operaciones After Hours», informó. «Los inversores están nerviosos. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia para mañana a las 9. Estaré allí», dije con determinación. «Ana, acabas de regresar de entre los muertos», protestó mi padre. «Necesitas descansar, recuperarte». «He descansado durante 6 meses, papá. Es tiempo de actuar». Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba una y otra vez los eventos del día, la expresión de shock en el rostro de Carmen, el pánico creciente en los ojos de Miguel. Parte de mí esperaba sentir satisfacción, pero lo que predominaba era una profunda tristeza. Mi propia hermana había intentado matarme.
El hombre con quien había compartido mi vida, mi cama, mis sueños, había conspirado para eliminarme. ¿Cómo se recupera una de semejante traición? A las 7 de la mañana, Pilar llegó con ropa nueva. Pensé que querrías algo imponente para la reunión, dijo, mostrándome un traje pantalón azul marino con detalles en rojo. Los colores originales de Galatec, antes de que Miguel los cambiara a gris y negro tras mi desaparición. Es perfecto, sonreí. Gracias, Pilar, por todo. Los verdaderos amigos se reconocen en los malos momentos, respondió, ayudándome a prepararme. Mientras arreglaba mi cabello, ahora teñido de vuelta a su color natural, me contó que Carmen y Miguel habían pasado la noche en comisaría, siendo interrogados. La policía ha precintado sus oficinas y residencias, y hay rumores de que intentaron acceder a cuentas offshore esta madrugada, pero Javier ya había alertado a las autoridades. A las 8:30 me dirigí a las oficinas centrales de Galatec en el Paseo de la Castellana. El edificio de cristal y acero que yo misma había diseñado se alzaba como un recordatorio de todo lo que había construido, todo lo que casi me arrebatan. Al entrar al vestíbulo, la recepcionista, Maite, dejó caer el teléfono que sostenía. «Señora Vega», exclamó con los ojos muy abiertos. «Dios mío, es verdad. Ha vuelto». Los empleados que pasaban se detuvieron, formando un círculo a mi alrededor. Rostros familiares, algunos nuevos, todos con la misma expresión de asombro. Entre ellos, reconocí a Eduardo Laínez, mi director financiero desde los inicios. «Ana», dijo, acercándose con cautela, como si temiera que fuera una aparición. «No puedo creerlo. Cuando vi las noticias anoche, pensé que era algún tipo de error». «No hay error, Eduardo», respondí, estrechando su mano. «Estoy viva, y estoy aquí para quedarme». El ascensor hasta la sala de juntas del piso 20 me pareció el viaje más largo de mi vida. Javier y Martín me flanqueaban, brindándome su apoyo silencioso. Cuando las puertas se abrieron, me enfrenté a la junta directiva de Galatec en pleno. 12 personas sentadas alrededor de la gran mesa de roble, todas con expresiones que iban desde el asombro hasta la preocupación. Alberto Mendizábal, el presidente de la junta, se puso de pie lentamente. A sus 68 años, era un veterano de la industria tecnológica española, uno de mis primeros inversores y mentores. «Ana», dijo con voz grave, «no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento. La alegría de verte con vida y el horror al enterarme de las circunstancias». «Gracias, Alberto», respondí, tomando asiento en la cabecera de la mesa, mi lugar original antes de que Miguel lo ocupara. «Entiendo que todos tienen preguntas. Estoy aquí para responderlas y para retomar mi posición como CEO de Galatec». La reunión duró 3 horas. Les conté todo. El intento de asesinato, mi supervivencia, los meses de recuperación y planificación. Les mostré las pruebas recopiladas por Javier y Laura sobre la conspiración de Carmen y Miguel, las falsificaciones de documentos, los desvíos de fondos. «Esta empresa es mi vida», concluí. «La construí desde cero, con mi conocimiento, mi sudor, mi visión. No permitiré que la destruyan ni que la vendan al mejor postor». La Junta votó unánimemente para restituirme como CEO y para iniciar acciones legales contra Carmen y Miguel. También aprobaron una auditoría completa de todas las decisiones tomadas durante mi ausencia. «Necesitamos tranquilizar a los inversores y al mercado», explicó Sofía Duarte, la más joven de los directivos. «Demostrar transparencia y continuidad». Al salir de la reunión, me encontré con el equipo de desarrollo, los ingenieros y programadores con quienes había creado nuestros productos más innovadores. Estaban reunidos en el área común, esperándome. Fernando Quiroga, mi jefe de desarrollo, dio un paso adelante. «Teníamos miedo de que el sistema de encriptación fuera vendido», dijo. «Miguel ya había iniciado conversaciones con GlobalTech, pero nosotros, bueno, hicimos algunos cambios en el código fuente. Cambios que solo tú puedes desbloquear». Una sonrisa se extendió por mi rostro. ¿Sabotearon el producto? Preferimos llamarlo medida de seguridad adicional, respondió Fernando con una sonrisa cómplice. El sistema solo funciona completamente con una clave que dividimos entre varios de nosotros, por si acaso. La lealtad de mi equipo me conmovió profundamente. A pesar del miedo y la incertidumbre, habían protegido lo que sabían que era importante para mí.
Esa tarde, ofrecí una rueda de prensa en el auditorio de Galatec. Periodistas de toda España e internacional se congregaron para escuchar mi historia. Vestida con mi traje azul y rojo, me paré frente a las cámaras y conté la verdad, sin dramatismos ni exageraciones. Solo los hechos. La traición, la caída, la supervivencia, el regreso. Galatec continuará su misión de crear tecnología que mejore la vida de las personas, afirmé. Ningún acto de traición, por doloroso que sea, cambiará eso. Las preguntas llovieron, sobre mi recuperación física, sobre los motivos de Carmen y Miguel, sobre el futuro de la empresa. Respondí con calma y precisión, sin revelar detalles que pudieran comprometer los procedimientos legales en curso. ¿Cómo se siente al saber que su propia hermana intentó matarla?, preguntó un periodista. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. El dolor de la traición familiar es indescriptible, respondí finalmente, pero no dejaré que ese dolor defina mi futuro ni el de esta empresa. Al terminar la rueda de prensa, mi padre me esperaba en la oficina. Su rostro mostraba el agotamiento emocional del día. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo simplemente. «Tu madre también lo estaría». Esa noche, mientras regresábamos al hotel en el coche que Javier había dispuesto, miré por la ventana las luces de Madrid. La ciudad seguía su ritmo normal, ajena al drama que había cambiado mi vida para siempre. Sentí una extraña paz. El camino hacia la recuperación completa, emocional, profesional, personal, sería largo, pero había dado el primer paso. Había reclamado mi nombre, mi lugar, mi historia. «¿En qué piensas?», preguntó mi padre. «En mañana», respondí, «y en todos los días que vendrán después». Las consecuencias fueron inmediatas. En menos de 48 horas, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían abierto investigaciones completas. La Fiscalía Anticorrupción se sumó al caso cuando se descubrieron las irregularidades financieras. Carmen y Miguel fueron puestos en prisión preventiva sin fianza, acusados de intento de homicidio, falsificación de documentos, fraude empresarial y malversación de fondos. Los medios no hablaban de otra cosa. Mi historia había captado la atención nacional e internacional. El caso Galatec, cuando la ambición familiar se convierte en criminal, tituló The New York Times en su edición internacional. Rechacé decenas de ofertas para entrevistas exclusivas y programas de televisión. No quería convertir mi trauma en un espectáculo. Mientras tanto, me enfoqué en recuperar el control total de mi empresa. La junta directiva me respaldaba, pero los inversores estaban nerviosos. Las acciones seguían cayendo. «Necesitamos estabilidad», insistía Alberto en nuestras reuniones diarias. «Los mercados odian la incertidumbre. Dame una semana», le pedí. Una semana para demostrar que Galatec está más fuerte que nunca. Esa semana fue la más intensa de mi vida profesional. Trabajé día y noche con el equipo directivo, revisando cada decisión tomada durante mi ausencia, revirtiendo las más dañinas, reforzando las acertadas. Rescaté los proyectos sociales que Miguel había cancelado, especialmente nuestro programa de alfabetización digital para zonas rurales de Andalucía y Extremadura. Detuve la venta de la división educativa y, en su lugar, anuncié una expansión. La documentación incautada en las casas y oficinas de Carmen y Miguel reveló la magnitud de su plan. No solo habían preparado mi accidente con meses de antelación, sino que tenían estrategias detalladas para desmantelar Galatec por partes y venderla a competidores internacionales. La empresa que había construido con tanto esfuerzo iba a ser desguazada como un coche viejo. «Es casi admirablemente meticuloso», comentó Martín mientras revisábamos los documentos en mi despacho recién recuperado. Tenían todo planeado, cada detalle, cada contingencia. Lo único que no contemplaron fue que sobrevivieras. Ese fue su error, respondí, hojeando los planes de venta del sistema de encriptación. Subestimaron mi determinación. El juez instructor del caso, Ramón Velasco, me llamó a declarar a la Audiencia Nacional. Durante 3 horas, relaté todo lo sucedido mientras un escribano tomaba notas detalladas. Cuando llegué al momento de la caída, el juez Velasco, un hombre normalmente imperturbable según su reputación, se quitó las gafas con gesto impresionado. «Señora Vega, en mis 20 años en la judicatura, nunca había escuchado un caso semejante», comentó.
Lo que describe es un plan criminal digno de una película. La realidad supera la ficción, su señoría, respondí, y tengo las cicatrices para probarlo. Al salir de la audiencia, me encontré con Laura Vázquez, quien seguía investigando ramificaciones del caso. He descubierto conexiones con otras empresas, me dijo en voz baja mientras caminábamos. Parece que tu hermana y tu marido estaban involucrados en una red más amplia de fraudes corporativos. Esto podría ser solo la punta del iceberg. La investigación se amplió para incluir a 3 ejecutivos de Global Tech y a un asesor del Ministerio de Economía. Lo que había comenzado como un caso de traición familiar estaba destapando una red de corrupción empresarial que salpicaba a algunos de los nombres más poderosos del país. Mientras tanto, en Galatec, trabajábamos para recuperar la confianza del mercado. Organicé un evento especial para presentar la última versión de nuestro sistema de encriptación, con mejoras significativas desarrolladas en secreto por Fernando y su equipo durante mi ausencia. La demostración fue un éxito rotundo. Las acciones subieron un 8% ese mismo día. Has logrado lo imposible en una semana, me felicitó Alberto después del evento. Pero aún tenemos un problema serio. Las filiales latinoamericanas están en peligro. Miguel firmó contratos muy desfavorables durante tu ausencia. La expansión a Latinoamérica había sido uno de mis proyectos más queridos. Habíamos abierto oficinas en México, Colombia y Argentina, creando puestos de trabajo y adaptando nuestra tecnología a las necesidades locales. No podía permitir que eso se perdiera. Viajaré yo misma, decidí. Necesito hablar cara a cara con nuestros socios allí. Mi padre se opuso inicialmente. Es demasiado pronto para que viajes tan lejos, argumentó preocupado. Apenas has tenido tiempo de recuperarte de todo esto. Precisamente por eso necesito ir, le expliqué. Necesito demostrar que estoy al mando, que Galatec sigue siendo mi prioridad. El viaje a Latinoamérica duró 2 semanas intensas. En Ciudad de México, renegocié personalmente los contratos con nuestros distribuidores. En Bogotá, me reuní con el Ministerio de Educación para asegurar que nuestros programas educativos continuarían. En Buenos Aires, inauguré un nuevo centro de desarrollo que Miguel había intentado cerrar. En cada ciudad, la recepción fue abrumadora. Mi historia había llegado antes que yo. La empresaria que volvió de la muerte. Me llamaban los periódicos locales. Los empleados de nuestras filiales me recibían con aplausos y lágrimas. Para ellos, yo era más que una jefa. Era un símbolo de resistencia. Durante ese viaje, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí. La traición seguía siendo una herida abierta. Pero encontré un propósito renovado. Galatec ya no era solo mi empresa, era mi testimonio. Cada contrato salvado, cada proyecto recuperado, cada empleo protegido, era una victoria contra quienes habían intentado destruirme. De regreso en Madrid, encontré que las cosas habían avanzado significativamente en el caso legal. Carmen había decidido cooperar con la Fiscalía a cambio de una posible reducción de pena. Había proporcionado detalles específicos sobre la planificación del intento de asesinato y sobre las operaciones financieras fraudulentas. Está lanzando a Miguel a los leones, me informó Martín. Dice que todo fue idea suya, que él la manipuló, que ella actuó por miedo. No me sorprendió. Carmen siempre había buscado el camino fácil, la ruta de escape más conveniente. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias de sus actos, se negaba a asumir la responsabilidad. ¿Quieres verla?, me preguntó Martín. La Fiscalía dice que ha pedido hablar contigo. La pregunta me dejó sin aliento. ¿Quería ver a Carmen? ¿Qué podía decirme que justificara lo que había hecho? ¿Qué explicación podía ofrecer para haber intentado matar a su propia hermana? No, respondí después de una larga pausa. No estoy lista para eso. Quizás nunca lo esté. Los días siguientes trajeron más revelaciones. La investigación había descubierto que Miguel mantenía una relación con Carmen desde hacía 3 años, mucho antes de que comenzaran a planear mi eliminación. Habían ocultado su aventura meticulosamente, usando viajes de negocios y conferencias como cobertura para sus encuentros. Las pruebas incluían correos electrónicos, reservas de hotel y testimonios de personas que los habían visto juntos. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían conspirado para matarme, habían estado engañándome durante años. Mi matrimonio, mi relación con mi hermana, mi confianza en ambos, todo había sido una elaborada mentira.
Esa noche, lloré por primera vez desde mi regreso. Lloré por la ingenuidad perdida, por la familia que nunca tuve realmente, por los años desperdiciados confiando en personas que no lo merecían. Mi padre me encontró en la terraza de su casa, donde me había mudado temporalmente. «El dolor es necesario, Ana», dijo, sentándose a mi lado. «No puedes reconstruir sin aceptar primero lo que has perdido». «Lo he perdido todo, papá», susurré. «No», respondió con firmeza. «Has perdido a quienes no merecían tenerte, pero te tienes a ti misma, tienes tu empresa, tienes un futuro que ellos intentaron arrebatarte y no pudieron». Sus palabras, simples pero poderosas, me dieron la fuerza para enfrentar el día siguiente, y el siguiente, y todos los que vendrían después. 3 meses después de mi regreso, el caso avanzaba hacia el juicio. Galatec había recuperado su estabilidad y las acciones habían superado su valor anterior a mi accidente. Los proyectos que había rescatado estaban floreciendo, especialmente los educativos. Habíamos firmado acuerdos con 5 gobiernos latinoamericanos para implementar nuestros sistemas en escuelas públicas. La vida continuaba, diferente pero decidida, y yo con ella, transformada por el fuego de la traición pero no consumida por él. Incluso después de todo, regresar no fue fácil. La confianza no vuelve a crecer de la noche a la mañana. Algunos empleados me recibieron con los brazos abiertos, otros me miraban con cierta sospecha, inseguros de qué versión de mí había sobrevivido a esa caída. No los culpaba. El trauma me había cambiado, había eliminado la suavidad, pero también había dejado algo más fuerte en su lugar: claridad. El juicio contra Carmen y Miguel comenzó 6 meses después de mi regreso. La Audiencia Nacional se convirtió en el escenario de un drama que captó la atención de todo el país. Los medios lo llamaron el caso del siglo. Yo lo llamaba, simplemente, el final de un capítulo doloroso. Decidí no asistir a las sesiones diarias. Ya había declarado extensamente y los fiscales tenían toda la evidencia necesaria. Martín me mantenía informada de los avances. «Miguel está desmoronándose», me contó tras la segunda semana. «Su estrategia de negar todo se está cayendo a pedazos con cada nuevo testigo». Carmen, por su parte, mantenía su estrategia de víctima manipulada. Lloraba en el estrado. Hablaba de su infancia a la sombra de su exitosa hermana mayor, de cómo Miguel había aprovechado sus inseguridades. «Siempre te admiré tanto que te odiaba un poco», había dicho, mirando directamente a la cámara que transmitía el juicio, sabiendo que yo podría estar viendo. «Y él lo usó contra mí, contra ti, contra todos». Era una actuación convincente. Algunos medios empezaron a presentarla como una víctima más del caso. Pero los fiscales tenían mensajes, grabaciones, planes escritos con su puño y letra. La evidencia era abrumadora. Mientras el juicio avanzaba, yo me concentraba en reestructurar Galatec desde sus cimientos. No bastaba con revertir los cambios de Miguel. Necesitábamos una visión completamente nueva. Contraté a un equipo de consultores externos para evaluar cada departamento. Implementé medidas de transparencia sin precedentes en la industria. Cada decisión importante sería documentada y accesible para toda la junta directiva. «Estás creando una empresa a prueba de traiciones», observó Sofía Duarte durante una reunión. «Pero también estás limitando la agilidad que siempre fue nuestro sello distintivo». «La confianza ciega nos llevó al borde del abismo», respondí. «Prefiero ser un poco más lenta pero mucho más segura». La verdadera prueba llegó con el lanzamiento de nuestro nuevo sistema de seguridad digital para instituciones financieras, el primero completamente desarrollado bajo mi liderazgo desde mi regreso. El evento de presentación se realizó en el Teatro Real de Madrid, con asistencia de líderes del sector financiero de toda Europa. Todos querían ver si Ana Vega, la mujer que había sobrevivido a un intento de asesinato y recuperado su empresa, seguía siendo la visionaria tecnológica que había revolucionado el sector años atrás. Subí al escenario consciente de lo que estaba en juego. No era solo un producto. Era mi redefinición pública, mi declaración de que seguía siendo relevante, innovadora, imparable. Durante la presentación, noté miradas de escepticismo que se transformaron en asombro cuando demostré las capacidades del sistema. Al finalizar, la ovación fue unánime. Las acciones de Galatec subieron un 12% al día siguiente. «Has vuelto definitivamente», me felicitó Alberto.
y más fuerte que nunca. En el ámbito personal, la reconstrucción era más lenta y dolorosa. Las pesadillas persistían. Algunas noches me despertaba gritando, reviviendo la caída. Otras, soñaba que Carmen y Miguel entraban en mi habitación, determinados a terminar lo que habían empezado. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Martínez, especializada en trauma y traición. El proceso de curación no es lineal, me recordaba en nuestras sesiones semanales. Habrá días buenos y días en que sentirás que has retrocedido. Ambos son parte del camino. Mi relación con mi padre se fortaleció durante este periodo. A sus 75 años, había perdido efectivamente a una hija y recuperado a otra. El dolor de la traición de Carmen lo había envejecido visiblemente, pero encontró un nuevo propósito ayudándome con la Fundación Vega, una organización sin fines de lucro que establecimos para apoyar a víctimas de violencia familiar y corporativa. Tu madre estaría orgullosa de cómo has transformado esta tragedia en algo positivo, me dijo durante la inauguración de la fundación. Siempre decía que tenías un corazón demasiado grande para el mundo de los negocios. Mi madre, fallecida 10 años atrás, había sido mi primera mentora. Su collar de perlas, que Carmen había usado con tanta desfachatez en mi funeral, fue recuperado durante los registros policiales. Ahora descansaba en una caja fuerte en mi nueva casa, un ático en el barrio de Salamanca que había comprado después de vender la residencia que compartía con Miguel. Nunca más volvería a usar ese collar, pero tampoco podía deshacerme de él. Era un recordatorio, no solo de mi madre, sino de todo lo que había perdido y recuperado. El veredicto del juicio llegó casi un año después de mi regreso. Miguel fue condenado a 22 años de prisión por intento de homicidio, fraude corporativo, falsificación de documentos y varios delitos financieros. Carmen recibió 15 años, una sentencia reducida por su cooperación con la Fiscalía. La sentencia incluía la prohibición perpetua de ocupar cargos directivos en cualquier empresa. No sentí la satisfacción que esperaba con el veredicto, solo un extraño vacío, como si cerrara un libro cuyo final ya conocía. No asistí a la lectura de la sentencia. Ese día, preferí estar en las oficinas de Galatec, trabajando en nuestro próximo proyecto, un sistema de detección de documentos falsificados que había concebido durante mi recuperación. La vida siguió su curso. Galatec prosperó bajo mi renovado liderazgo. Expandimos nuestras operaciones a Europa del Este y Asia, siempre manteniendo nuestra filosofía de tecnología con propósito social. La Fundación Vega ayudó a cientos de personas a reconstruir sus vidas tras experiencias traumáticas. Mi padre, aunque ya no participaba activamente en la empresa, se convirtió en un pilar fundamental de la fundación. 2 años después de mi accidente, recibí una carta de Carmen desde la prisión. La dejé sobre mi escritorio durante días, incapaz de decidir si quería leerla. Finalmente, una tarde lluviosa de domingo, la abrí. Ana, comenzaba. No espero tu perdón, ni siquiera que leas estas líneas. Solo quiero que sepas que cada día vivo con el horror de lo que hice, de lo que casi logré hacer. No hay justificación, no hay excusa válida. Solo el reconocimiento tardío de que destruí lo único verdaderamente valioso que tenía, a mi hermana. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía. No eran lágrimas de pena o reconciliación, sino de un duelo postergado por la hermana que creía tener y que nunca existió realmente. No respondí a la carta. Quizás algún día lo haría, quizás no. El tiempo había dejado de ser una presión constante en mi vida. Había aprendido a vivir cada día como un regalo, no como un derecho. En el 3er aniversario de mi caída, realicé un gesto que sorprendió a muchos. Renombré el programa de becas tecnológicas de Galatec para jóvenes desfavorecidos como Programa Nuevo Comienzo. No era una referencia a Carmen o Miguel, sino a mí misma, a la mujer que había emergido de las aguas del Mediterráneo y decidido vivir en sus propios términos. ¿Por qué nuevo comienzo?, me preguntó una periodista durante la ceremonia de inauguración. Porque todos merecemos la oportunidad de reinventarnos, respondí, de reconstruirnos después de la caída, de descubrir que somos mucho más fuertes de lo que creíamos. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices físicas habían sanado, pero las emocionales formaban ahora parte de mi paisaje interior. Había días en que la tristeza me embargaba, momentos en que la desconfianza amenazaba con paralizar mis relaciones personales y profesionales.
pero había aprendido a navegar esas aguas turbulentas. En las noches tranquilas, cuando contemplaba la ciudad desde mi terraza, a veces pensaba en aquella mañana en el helicóptero, en la mujer confiada que fui, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder, pero no la compadecía. No cambiaría nada si pudiera retroceder. Cada paso, incluso la caída, me había llevado a donde estaba ahora. Mi nombre seguía en las oficinas de Galatec, más grande y permanente que nunca. Y esta vez, nadie iba a quitármelo. Porque ahora sabía algo fundamental. La verdadera fortaleza no está en evitar las caídas, sino en cómo nos levantamos después, en cómo reconstruimos desde las cenizas lo que otros intentaron destruir. Y yo había construido algo indestructible, a mí misma,